se desee alcanzar, ¿sí? Desde este punto de vista, el planeamiento no siempre fue tomado como un instrumento político. Justamente el planeamiento normativo, desde esta perspectiva, la planificación, digamos, era concebida más bien como una metodología, un conjunto de técnicas especializadas, instrumentadas por expertos y destinadas a establecer mecanismos normativos para alcanzar fines determinados, ¿sí? El resultado era siempre un plan libro, una planificación para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Y que tenía, digamos, esta metodología con una racionalidad técnica, un determinado enfoque de Sí. la planificación, ¿sí? Perdón, una cosa, tal vez un primer obstáculo epistemológico acá para entender esto, es decir, pero si en educación parece que siempre hubo planes, ¿por qué nosotros hablamos del planeamiento como con un inicio, como una cosa nueva y demás? Y cuando hablábamos del contexto, y se acuerdan que le subí el otro video también, Exacto, en sí. algunas áreas los estados tradicionalmente eran más activos. En educación tenemos que el Estado era un Estado docente que llevaba adelante la mayoría de las redes de escuela. En salud en algunos momentos el Estado también tiene una política a principios del siglo XX de desarrollo hospitalario y demás, pero en muchas áreas no. Esto de pensar que el Estado es el encargado de dinamizar las industrias, el agro, la formación de mano de obra, etcétera, no era una cosa que estaba contemplado y aparece como novedad recién a final de la década del 40 o bastante más adelante, bien en entrada la década del 50. En el caso de educación, el Estado era docente y se veía la presencia, pero no en un sentido de un plan, porque lo que teníamos nosotros en Argentina desde fines del siglo XIX era la idea de universalizar la educación primaria. Y cuando uno piensa en universalizar, no se trata tanto de un plan, de cuánto logro, cuánto me falta, sino que es la extensión a la cobertura completa del sistema de un rasgo, que en este caso era la primaria. Cuando la población desde el siglo XIX y sobre todo en el XX crece en Argentina, lugar donde se forma un barrio, empiezan a vivir gente, empiezan a vivir chicos, se hace una escuela primaria. Entonces, esto no responde a la idea de planeamiento que vamos a ver nosotros Del más sistema. adelante. Es una idea de expansión nomás del sistema. Exactamente. Más, digamos, no había normativa específica ni para el nivel secundario, ¿sí? Regía la ley 1420, con lo cual, digamos, se establecía justamente esto, ¿no? La obligatoriedad en el nivel primario, y sí habían leyes para la universidad, pero no era concebido todo el sistema educativo. Fíjense que recién como sistema en nuestro país se legisla a partir de la ley federal y luego, con la actual ley de educación nacional, ¿sí? Donde se concibe, digamos, todo el sistema, primario, secundario y terciario y universitario. Bueno, entonces, lo que rige digamos, como concepción dentro del planeamiento normativo es una explicación, digamos, causal, mecanicista, que va a postular algunos principios básicos. Por un lado, la idea de la unidad del método científico, ¿sí? Es decir, todo estaba considerado bajo la ciencia, ¿sí? Es decir, la ciencia era la única explicación científica, ¿sí? Y causal, es decir, en un sentido amplio, es decir, esta explicación causal y mecanicista era de causa y efecto, donde todo era subsumido a través de la ciencia, ¿sí? Para la explicación de cualquiera de los fenómenos. Tienen que Sí, pensar en el impacto tan grande que tiene en esa primera mitad del siglo XX el desarrollo científico. El siglo anterior, el XIX, también había habido mucho cambio, pero ese cambio parecía dinamizado sobre todo por el sector industrial. Todo lo que se fabricaba y se inventaba y aparecía la ingeniería como una gran cosa, pero la ingeniería como una actividad más bien práctica.
En el siglo XX es el momento en que empezamos a ver el desarrollo de mucha ciencia que antes eran solamente teóricas en una aplicación tecnológica concreta que cambia la vida de la gente, ¿no? Aparecen los antibióticos, también va a aparecer en la mitad del siglo XX la bomba atómica, las comunicaciones, todo un montón de cosas donde la gente empieza a darse cuenta que la ciencia tiene una posibilidad muy alta de influir en la vida. Y en las ciencias sociales y en las ciencias humanas también va a empezar a aparecer esto, ¿no? Los test en psicología con la psicometría, van a aparecer las encuestas midiendo a cuestiones que son políticas y sociales. Entonces había este optimismo puesto sobre el desarrollo científico como capaces de resolver los problemas que hasta ese momento la política no había resuelto, y en esta mirada que es muy positivista, tal vez como la ciencia que va a tener más ventaja para hacer esto es la economía, que va a usar de metáfora el dinero para todo. Voy a poder explicar todos los fenómenos sociales cuantificándolos también en términos de dinero. Y dada, digamos, ¿qué es lo que causa este efecto, digamos, o esta explicación causal y mecanicista? ¿Sí? Es decir, todos los efectos son causales para la planificación normativa, por lo tanto da cierta certidumbre, ¿sí? Imponiendo, digamos, como una racionalidad técnica para poder encontrar las soluciones óptimas a determinados problemas, ¿sí? Pero no está visto como problema, eso va a aparecer más en la planificación estratégica, sino que determinados sectores de la sociedad podían ser planificados bajo una racionalidad técnica que da, pero desde un punto de vista digamos, que determinadas causas podían aplicarse acciones que modificarían y ocasionarían determinados efectos, ¿sí? Por lo tanto, estas regularidades, digamos, causales podían ser formuladas en generalizaciones en leyes, ¿sí? Son regularidades que podían subsumir los casos individuales en leyes generales, y así poder, digamos, establecer un conocimiento legal, ¿sí?, nomotético, donde estas explicaciones permitirían cierta predicción o control del mundo. Es decir, la ciencia se transforma así en algo que va a dirigir determinadas acciones desde el punto de vista de establecer leyes generales que permitían cierta control sobre ese futuro. Sí. ¿Querés agregar algo más, Gabriel? Y vuelvan a pensar en esto que estaba también en el video de las ciencias que tienen que ver con las personas, pero que tienen también una base más dura o biológica, cómo influye en ese momento. Ahora estaba otra vez de tema, pero piensen que la Sabin oral, la BCG, todas las vacunas están más o menos de desarrollo en las décadas inmediatamente anterior a esto, y que pasaron de tener problemas de salud endémicos e irresolubles a que digan, bueno, no, si vacunamos a los chicos a esta edad, a esta otra, este refuerzo, el otro y el otro, controlamos las enfermedades, y eso se lograba. Entonces, este optimismo parecía tener un correlato en la realidad, que uno podía hacer científicamente tomar algunas decisiones científicamente, y que si después las llevaba a la práctica, en algunos casos funcionaba. Y vamos a esta idea básica del planeamiento, que es esto del dominio del futuro, ¿no? Que nosotros mismos en nuestra vida cotidiana pensamos esto todo el tiempo. No sé, empieza a hacer un poco de calorcito, comí asado todo el día, a la noche me siento pesado y empiezo a pensar, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio, si voy 3 veces por semana, de acá a 2 meses, etcétera, y uno se hace todos esos planes en la cabeza, pensando que él los va a seguir tal cual y que después va a tener el resultado que quiere. Estela. Perdón. Sí. Bueno, es decir, entonces, el positivismo lo que va a mantener, entonces, es el carácter, digamos, radical empírico de la ciencia, y el propósito principal es informar sobre la realidad,
¿sí? Lo que va desde una descripción hasta una cierta explicación o formulación de leyes más generales, que este conjunto, digamos, conjunto coherente de proposiciones que dicen algo sobre los hechos reales, van a ser las leyes, ¿sí? O las teorías que van a declarar cierta situación de partida donde se podía derivar la aparición de determinados fenómenos que se podían tratar de explicar para hacer previsible de esa forma y controlar lo imprevisible, ¿sí? Es decir, establezco leyes de manera tal, primero realizo un diagnóstico, una descripción de la realidad, luego establezco leyes tratando de buscar una explicación, siempre desde el punto de vista de que el conocimiento ese científico era tratado como la única verdad, ¿no? Es decir, y que se llegaba a esa verdad a través de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Es decir, de causa y efecto. Por lo tanto, el diagnóstico en este enfoque de planeamiento es, digamos, central, en tanto va a necesitar de la descripción de distintos componentes de la realidad para descubrir, evaluar, explicar las situaciones concretas, predecir una evolución probable, ¿sí? Es decir, la estructura es, enuncio un estado deseado de la situación, elaboro, digamos, a partir de eso establezco una regla, me da conocimiento, el diagnóstico me va a dar un conocimiento para establecer una regla, ¿sí? Una regla, y en este sentido es normativo, ¿sí? Voy a establecer unas reglas generales de cómo va a ser el comportamiento futuro y se recomiendan determinadas acciones para lograr esos efectos. Bien, una pregunta para todos. Cuando pensamos en esto del diagnóstico y cómo no desaparece el planeamiento normativo, ¿los que están en escuela recibieron de supervisión o dirección algún pedido específico de diagnosticar algo? Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen conexión? ¿De qué manera lo hacen? Ese tipo de cosas. ¿Quién puede contar qué le pasó en su escuela? ¿Qué le pedían? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué concretamente te pedían? Esto que vos recién nombrabas, identificar qué alumnos no tenían conexión, quiénes estaban conectados, quiénes no, quién estaba cumpliendo con lo que se solicitaba, informar, llamar. Bien, entonces, ¿para qué voy a querer yo ese diagnóstico? ¿Para qué lo quiere la Para, supervisora? ¿Para qué lo quiere? Para saber quiénes son los que están cumpliendo. A ver, en mi caso es colegio privado, por ejemplo. Claro. Para Bueno. saber cómo se puede mejorar. Bien, Y a para partir ver de quiénes ahí, quedan también. afuera también. sí, estoy como en el punto A, ¿no? Veo, tengo X cantidad de alumnos, tantos se conectan, tantos no, algunos tienen en la casa, otros me dicen que no pueden, etcétera. Con eso tengo una descripción. ¿Ahí puedo pensar en alguna regla? Ahí lo que yo puedo pensar es qué voy a hacer con esa situación. Claro. O sea, cómo voy a resolver esas dificultades de no conectividad con las herramientas con las que cuento institucionalmente, Sí, y si no, el Estado tendrá que ver cómo puede acompañar a las instituciones que están teniendo estas dificultades. claro. En Ahí nos realidad, los vamos un poco relevamientos que se están haciendo hasta el momento en la búsqueda de solución. ahí nos vamos del modelo clásico. Piensen que todavía estamos en el momento de cuantificar qué hace la directora o la inspectora con todas esas cifras que le damos. Yo Hace, Se entiendo. busca la manera de hace una que tabla primero, también, hace un gráfico y dice es lo mismo decir tengo 80% de alumno conectado que tengo 40, no, que tengo 20 tampoco. Entonces, cuando tengo ese dato recién puedo empezar a pensar en la regla. Esos datos a nivel de los países se contrastan con datos que se imaginan como deseables en un contexto externo. En este caso estamos hablando nosotros, que es una microplanificación, lo puedo medir con nada, no tengo mucha cosa para compararlo, pero sí puedo saber en mis cifras qué representa estar conectado. ¿Es el 10% de los alumnos o es el 90%? Porque son dos situaciones de partida bien distintas. Y como nosotros les habíamos dicho,
En los países de América Latina era la primera vez en muchísimas áreas que se hacían estos cálculos, que realmente se ponía en blanco sobre negro, perdón, al revés, negro sobre blanco, cuánto tengo de ciertas cosas. No es lo mismo decir las escuelas secundarias son pocas que decir atiendo al 10% de la población o atiendo al 20%. ¿Me siguen con lo que estamos diciendo? Entonces, este es un elemento central, hacer el diagnóstico, y es un diagnóstico bien cuantitativo. Yo hago un indicador, después vamos a trabajar mucho con los diagnósticos, y ese Se indicador puede lo evaluar calculo. si nos comunicamos por Zoom pasa esto, si nos comunicamos por lo otro pasa esto, se pueden conectar tantos y no otros. Sí, sí. Sí, como hicimos un poco nosotros de la semana pasada esta con el pedido. ¿Qué plataforma usamos? ¿Qué fue lo más fácil? Hicimos una encuesta y ahí nos daban los números, claramente eran como 50-10, una cosa así. Bien, entonces seguimos. Seguimos y, bueno, digamos, esto es un poco lo que vimos estar recién, era el enfoque positivo, digamos, que estaría epistemológicamente detrás de los postulados del planeamiento normativo. Dentro de los postulados fuimos como caracterizando un poco algunos aspectos del planeamiento, ¿sí? Para el caso de los actores, el supuesto básico, digamos, que va a sustentar esta planificación tradicional, es que el actor está fuera de la realidad planificada, ¿sí? Es decir, hay un actor que planifica, que gobierna el sistema, pero los demás agentes no están dentro de esta planificación, ¿sí? Es como que los elimina, digamos, la existencia de otros que podrían también estar, digamos, dentro de ese proceso de planificación. ¿Qué les hace, digamos, qué les resuena en este modelo la participación de los actores o Y esto de los está planificadores? claro en el primer plan 1968, que era un grupo de expertos que hacía el plan Ujú. para todo el resto. Sí. Sí, tal cual, era un grupo que aparte eran profesionales muy jóvenes que nos habían mandado al exterior a formarse en esto y volvían con ese conocimiento y el resto de las personas no lo tenían. Y además no solo estaba pensado, no es que estaban afuera solamente por eso, es necesario que el planificador esté afuera de los otros grupos en este modelo para no estar contaminado por los intereses de los otros grupos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ujú. Como una especie de, Y una especie, no, un racionalismo puro, ¿no? Sí, sí, Donde sí. no se tiene en cuenta los actores y el contexto, el territorio. hay Sí, alguna diferencia claro, perdón, no es entre, que por no se tiene en ejemplo, cuenta, un segundito. El sí, diagnóstico que hay sobre el Estado en La Latinoamérica es realidad. muy pesimista. Lo que veían ellos era autoritarismo, clientelismo, nepotismo, entonces pensaban, no, si dejamos a los estados funcionar como funcionan hasta ahora, estamos perdidos, no van a cambiar nada. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Pero esto no solamente aparece, digamos, en ese contexto histórico. Si nosotros nos remitimos un poco a algunos planteamientos más recientes, podemos observar que también muchas veces en la planificación o en las propuestas de reforma, muchas veces el actor que planifica, que propone determinadas acciones, se ubica en una situación por fuera, ¿sí? Del sistema en el que está planificando, ¿sí? Muchos documentos de organismos internacionales planteaban distintas reformas, hacen un diagnóstico, también pesimista, ¿sí? En la década de los 90, y plantean una serie de recomendaciones generales para toda Latinoamérica que va, digamos, supone determinados efectos o que, digamos, van a tener éxito, ¿no? Para las reformas educativas.
¿Continuamos? Sí, o una cosa más. ¿Recuerdan que aparece el planeamiento como un eslabón nuevo entre medio de la política y la administración en este planteo? Entonces, Ujú. hay desconfianza del político porque el político tiene ideas muy generales que no sabe convertirlas en planes viables, y hay desconfianza del administrador porque atiende sus propios intereses y no cumple con los planes. Entonces, a estar separado, el planificador es el que puede intervenir en traducir lo que el político tiene como intención pero no sabe concretar, y en supervisar al administrador para que cumpla con lo que se le pida. ¿Puedo hacer una consulta, Gabriel, sobre una Sí, cuestión que decías antes? sí, Que para esta época vos decías que estos planes están pensando, digamos, los técnicos piensan en situaciones pesimistas, digamos, respecto de Latinoamérica y particularmente gobiernos autoritarios. Pero la cuestión es que este plan lo encarga justamente un gobierno autoritario, que es el de Onganía. Está la firma de Astigueta, por ejemplo. claro, ¿Cómo? pero acá autoritarismo no me refiero solamente a democracia formal, dictadura. Eh, el planteamiento negativo que tienen inclusive hacia las democracias latinoamericanas. Ven estos líderes, como ejemplo, no sé, los del el PRI, que están 90 años en el poder y no hay alternancia de partidos. Si vamos Sí, a los gobiernos locales, las mismas familias gobernando durante décadas, que son fenómenos que no desaparecieron en América Latina, además, no es que está de todo acuerdo. superado. Entonces, la verdad que estos técnicos internacionales les parece una cosa muy deprimente América Latina, sobre todo cuando los mandan a estudiar a París. Después ya no alcanza tanto la plata y los mandan a estudiar a México, pero cuando van a estudiar a París y vuelven, se encuentran con que están de vuelta en América Latina, ¿no? Y no es el único momento de diagnóstico pesimista. Con Estela trabajamos muchos años en una investigación que tenía curso durante la reforma de la ley federal, Sí. y en los casos que vimos en provincia de Santa Fe y en provincia de Buenos Aires había mucha desconfianza en la parte administrativa hacia los inspectores y Ujú. supervisores. Entonces Santa Exacto. Fe, en las dos jurisdicciones, las dos provincias se lo salteaban directamente, iban la comunicación del ministerio con los planificadores de ahí a las escuelas. En la provincia de Buenos Aires los tenían ocupados, locos, haciendo planillas todo el día, los inspectores iban rotando y renunciando, y en Santa Fe les habían sacado la movilidad y los tenían encerrados en un edificio, en un subsuelo que era como un nicho, y se quedaban ahí aislados mientras el resto de los planificadores se manejaban directamente con los directores. No sé si te acordás, que te hace mucho de esa. Sí, hicimos muchísimas entrevistas a supervisores, pero muchas, muchas. Y bueno, nos comentaban que durante la reforma de los 90, una manera que, digamos, que nosotros también descubrimos a través de esta investigación fue justamente eliminar la figura del supervisor del sistema, y la reforma llegaba literalmente directo a las escuelas, directo a los directores. Inclusive el dinero, los recursos, no sé si te acordás, Sí, sí. Gabriel, que decían que bajaban directamente los recursos a las escuelas y salteaban por completo, sí, a los inspectores, Sí, ¿no? sí, el diagnóstico era que si se dejaba funcionar al sistema con su propia lógica, iba a haber inercia y no se iba a hacer adelante ningún cambio. Eso, como vemos, el planeamiento normativo también se pensaba lo mismo. Si no hay un tercero que medie entre el político y el administrador, las cosas no se hacen. Sí. Pero esto de los actores es, digamos, bastante interesante tenerlo en cuenta para cuando veamos, digamos, otros tipos de también de regulaciones o durante las reformas, ¿sí? Cómo se plantea justamente o cómo se planifican determinadas reformas que van dejando a determinados actores, y en muchos casos también se plantean desde expertos las reformas y no son tomados en cuenta los distintos actores, con lo cual también, no al caso extremo de esta concepción, pero siempre hay un resquicio, digamos, de este planeamiento normativo en relación a la participación de los sujetos, ¿sí? Es decir, que solamente el sujeto que gobierna, digamos, gobierna el sistema o planifica el sistema y está como por fuera,
Y muchas veces sentimos en los docentes que dicen, bueno, no tenemos participación, justamente es esto, ¿no? Es cómo se plantean determinadas reformas o se planifican determinados cambios en el sistema educativo sin tener en cuenta a los distintos actores, principalmente los docentes. Y por eso muchas veces es que se plantea que las reformas fracasan, que no llegan a dar los resultados esperados. ¿Continuamos? Sí, sí. En las acciones, es decir, las acciones que plantea el planeamiento normativo y que producen los sujetos, son siempre previsibles, es decir, se plantean de manera que responden a una especie de teoría o de comportamiento conocido, ¿sí? Y el sujeto siempre controla y dirige ese objeto diferenciado que es posible diagnosticar. ¿Sí? Es decir, un solo actor planifica, realiza el diagnóstico y esas acciones son previsibles y enumerables, establecidas a través de una verdad única y absoluta, ¿no? El objeto, digamos, planificado siempre va a seguir, digamos, leyes y es incapaz de crear movimientos impredecibles. Es decir, lo impredecible dentro de este enfoque no es tomado, digamos, en cuenta, porque justamente el sujeto va a planificar determinadas acciones que que son acciones que van a ocasionar efectos predecibles, ¿sí? Es decir, que se pueden, y no toma en cuenta aquellas situaciones que puedan, comportamientos que puedan estar por fuera de esas normas y esas leyes que se plantean dentro del plan, ¿no? ¿Querés agregar algo más? Sí, sí, es negativo lo imprevisible en este caso. Inclusive, como está esta idea tan alta de dominio de la realidad, lo imprevisible se toma como algo mal planificado, ¿no? Si surge algo importante que yo no tomé en cuenta antes, es porque me equivoqué en mi diagnóstico y me equivoqué en mi plan. Tiene una idea de una realidad que es bastante menos flexible o más rígida de lo que consideramos ahora. Por eso, volviendo, digamos, a las acciones, se van a plantear técnicas digamos, de control, ¿sí? Que van a formar... el objeto planificado está también como por fuera, ¿sí? Dentro de esta racionalidad. Y siempre va a utilizar, obviamente, medios técnicos, tecnológicos, pautados con cierta objetividad y uniformidad para llegar, ¿sí? Van a caracterizar a esta racionalidad técnica, como decíamos, de previsibilidad y predicción. Establece un diagnóstico y hay una explicación que permite esa predicción, y por ende el control del futuro, ¿sí? En un contexto totalmente predecible. Y acá hay una de las características que más se le va a criticar a este enfoque, que es justamente este contexto predecible. En este contexto de la pandemia, justamente un planeamiento bajo este enfoque va directo al fracaso, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, sí, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, seguimos así, ya falta poquito. Por eso, justamente, bueno, como decía Gabriel, la predicción, digamos, futura va a ignorar cualquier contradicción, oposición propio también de los procesos sociales, como la incertidumbre, la imprevisibilidad. ¿Sí? Es decir, las acciones, como veíamos, son comportamientos regulables, observables, medibles, ¿sí? Totalmente objetivos.
Los objetivos y las metas dentro de este marco se van a concebir como normas a cumplir, independientemente del contexto, de sus posibilidades de realización, ¿sí? El plan siempre va a tener un final cerrado, porque es una situación terminal, conocida al igual que los medios para alcanzarlo. Por lo tanto, digamos, el planeamiento va a consistir en un proceso de preparar una serie de decisiones para la acción futura, ¿sí? Dirigidas al logro de objetivos por aquellos medios que el sujeto va a preferir por sobre otros. Sí, el planeamiento es cerrado, tiene un principio y un fin. ¿Qué pasa cuando llegué a ese fin? Si yo alcancé mi meta, lo que sigue ahora es la administración común y regular en el sistema. Si yo digo, voy a ampliar al doble el nivel medio, una vez que lo amplié, ese plan se terminó, me queda evaluar el impacto, pero ya después le sigue a la administración regular manejarse con ese doble de escuelas, ¿se entiende? Como que ya el planeamiento se desentiende una vez que se terminó el plan. Bueno, y por supuesto, como decíamos, el actor que planifica, el planificador, siempre es el que va a poseer, digamos, el poder, ¿no? El contexto del plan supone en cierta armonía, concertación, digamos, central, desde quién planifica. No toma en cuenta las particularidades contextuales, las posibles situaciones que se dan en la implementación, porque una de las particularidades que tiene el enfoque normativo, justamente, de planeamiento normativo, es que escinde por completo la teoría de la práctica, es decir, el plan o el diseño de su implementación. ¿Querés agregar algo más, Gabriel? No. Bueno, y las críticas que se han realizado a este enfoque es justamente la incapacidad, digamos, de adaptarse a los contextos en las condiciones, de las condiciones actuales, que son muy dinámicas, que son muy complejas, el fracaso que tiene, digamos, este plan para enfrentar problemáticas también complejas. Muchas veces lo planificado no se ejecuta o se implementa a medias, o se suspenden, o no se obtienen los resultados esperados, y por lo tanto generan justamente efectos contraindicados o negativos en los aspectos imprevistos, ¿no? No es el planificador, ya para, digamos, las teorías de planificación estratégica o del enfoque de la complejidad. El planificador no es ya un observador o alguien fuera que está de la situación, sino también que forma parte de ello y está comprometido con los cambios. Por lo tanto, esta concepción deja de tener validez ese planificador por fuera, objetivo, que tiene todo el poder para poder decidir sobre las distintas medidas a tomar o acciones a tomar. Y además, justamente, de pensar solo la planificación como una relación entre causa y efecto, ¿sí? Donde el solo hecho de tomar una decisión producirá esos efectos en la realidad. Y lo que les decía antes, la separación entre la teoría y la praxis, la planificación, digamos, tomado como una actividad técnica de diseño que no esté implicada en la implementación en sí misma. Es decir, los enfoques posteriores lo que van a digamos, retomar es que la planificación también está implicada durante el proceso de implementación. Y otra de las cuestiones que aparecen es la separación de los sectores de la realidad, ¿sí? Es decir, planifico para el sector educación cuando en realidad la complejidad de los cambios sociales actuales dan, digamos, también requieren, ¿sí?, una mirada más holística, también desde el punto de vista de la ciencia también. Perdón que te interrumpa, Estela, se va a cortar de vuelta.
Cuando se corta, hacemos 5 minutos por reloj de pausa y nos conectamos de vuelta para los últimos 20 de cerrar esto y consultas. Pues ya